Onésimo Bravo Hernández es maestro en Dirección y Administración de Empresas, con una trayectoria profesional que integra los ámbitos empresariales, gastronómico, financiero y político en el estado de Oaxaca. Durante más de 32 años tuvo la oportunidad de dirigir la empresa familiar y formó parte del consejo del Grupo Gastronómico Tomasín, participando en el desarrollo de un grupo reconocido por conceptos como Tomasín, Al Punto, El Paseo, Bartola y El Pescador. A lo largo de su trayectoria, también ha incursionado en el ámbito político, sumando la participación en la vida pública a su experiencia como empresario y directivo. Actualmente dirige un despacho de consultoría en negocios y finanzas, con especial enfoque en temas fiscales y financieros. ¿Cómo estás, mi querido Onésimo? Bienvenido a Fusión Empresarial. Gracias, mi querido Rafa. La verdad es que es un gusto y una gran satisfacción el poder platicar contigo después de tantos años de conocerlo, mi querido Rafa. Justo estábamos haciendo remembranza y si no me equivoco han de ser unos 30, Más o menos, más o ¿no? menos, ¿no? 30 años ya de amistad. Y me gustaría para las personas, digo, Onésimo Bravo, una persona muy conocida en el estado de Oaxaca, en algunas partes del país, sin duda. Pero me gustaría para las personas que hacen el favor de vernos y que no tienen el gusto de conocerte, la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo defines a Onésimo Bravo? Un emprendedor. La verdad es que desde siempre me ha gustado como iniciar o hacer cosas diferentes. Me aburro cuando me quedo como muy estático haciendo una sola actividad. Entonces creo que soy un gran admirador del emprendedurismo. Ese tema hablando de emprendimiento, sin duda, cuando escuchamos el nombre Onésimo Bravo, sin duda es inevitable asociarlo a este gran grupo familiar, encabezado en su momento, en un principio, por tu hermano, don Tomás. Así es. Muchos tuvimos la oportunidad de convivir con él, tratarlo, aprender, por supuesto, de él. Platícanos un poco esa niñez. ¿Cómo fue esa niñez que tuvieron ustedes? Eres el hermano de en medio, ¿cuántos hermanos son? Y platícanos un poquito esa etapa que tuviste de niño. Fíjate que nosotros todos nacimos en la Mixteca, todos nacimos en la Mixteca. Somos 11 hermanos, 6 mujeres, 5 hombres. Don Tomás es el segundo hijo de esta gran familia. La verdad es que a nosotros nos marcó, pues como todo, yo creo que fue un poco de miseria, de pobreza, ¿no? La Mixteca es una región pobre por la orografía que tiene, que hay una serie de factores. Pero mi papá que falleció en el 2014, fue un hombre que siempre tuvo la visión que teníamos que salir de ahí. Entonces a todos, terminábamos la primaria y nos mandaban a estudiar algunos, otros a trabajar a la ciudad de Oaxaca. Y porque él decía que no nos podíamos quedar ahí mismo porque íbamos a repetir como la historia. Y la verdad es que fue una niñez feliz dentro de toda la carencia que pudo haber, pero fue una niñez feliz. ¿Por qué feliz? ¿Qué vivías? Pues porque a final de cuentas, cuando tú convives con tus hermanos, cuando tienes a tu papá, a tu mamá a tu lado, que sí tienen que salir a trabajar todos los días, pero vives en armonía, vives con una felicidad donde te enfocas a vivir lo que tienes en ese momento. Y también todo lo que él nos decía era como hacer que tuviéramos la capacidad de soñar, Rafa. Yo creo que una de las grandes virtudes que yo viví en mi generación, y yo creo que también en la de don Tomás, era que tenía sueños. O sea, que te podías imaginar un mundo mejor del que tenías. ¿En qué soñaba Onésimo en ese momento? ¿Recuerdas? Onésimo siempre soñó en, en hacer cosas diferentes. La verdad es que mi papá era campesino y a mí el campo jamás me gustó, Rafa. O sea, eso de ir al sol, de eso de ir
a levantar la milpa, de eso de ir a limpiar tomate, de eso de ir al campo, la verdad que yo creo que era una de las cosas que menos disfrutaba. Es más, cuando era un tema de vacaciones de la primaria, pues para mí era como un sufrimiento, mi Porque querido tenías que Rafa. pasar más horas en el campo. Ahora veo a mis hijos que las vacaciones para ellos es como lo mejor que les puede pasar en el año, ¿no? Sí. Porque pues no se despiertan temprano, disfrutan, juegan, hacen cosas que cuando van al colegio pues hay un horario, hay cosas que se tienen que cumplir. Y en mi momento y en mi etapa de niñez que viven mis hijos ahora, pues era al contrario, Rafa. Para mí la escuela era la salvación de no ir de no ir al campo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que disfruté. Jugué con mis amigos, jugaba en la escuela. La verdad es que fue una niñez para mí muy feliz, pero fíjate que ahí yo tuve un maestro, Osiel Peñalosa, que a mí me marcó. O sea, a mí me marcó porque fue alguien que me inspiró a decir, tienes capacidades, puedes hacer las cosas, puedes esto. Y la verdad es que se me grabó tanto que cuando yo salí de la comunidad de donde nosotros somos, pues fue con muchos sueños. Y saliste hacia la ciudad de Oaxaca. Hacia la ciudad de ¿Para Oaxaca. estudiar la secundaria? A estudiar la secundaria, Rafa, ¿no? A estudiar la secundaria, pero pues yo ya traía como, como grandes sueños, Rafa. Yo lo que no me gustaba era el campo, entonces yo me imaginaba viviendo en una casa súper mejor de la que yo vivía, me imaginaba trabajo de oficina, me imaginaba otras cosas, ¿no? No me imaginaba hacia allá. Y yo creo que eso es algo que todos los jóvenes y todos los niños en todas las épocas que vivimos debían de tener sueños. Cuando tú sueñas, es más, hasta la edad que tú y yo tenemos, me imagino que tú tienes sueños, yo sigo soñando con otras cosas más para poder generar más empleos, para poder generar muchas cosas y darle oportunidad a personas como yo de donde vengo, de poder hacer que ellos también puedan cumplir sus sueños. ¿Qué tuvo que pasar para que Onésimo Bravo se integrara? Y cuéntanos esta historia del grupo gastronómico Tomasín. Me gustaría llegar a ese punto. ¿Qué tuvo que hacer Onésimo para poder ser parte del grupo? ¿Y cómo es que se dio el que tú fueras parte, pues, de lo que hoy en día conocemos Grupo Gastronómico Tomasini? Pues fíjate que lo primero pues, es prepararse. Creo que cuando la vida te permite, los tiempos te permiten salir fuera de Oaxaca, salir fuera de tu entorno, te hace ver cosas diferentes, te hace cosas aprender y traer cosas de allá para acá. Yo tuve la oportunidad de estudiar aquí en Oaxaca por la secundaria, el bachillerato, y la carrera pues ya la hice fuera de Oaxaca, o alguna parte, y vine a terminar a Oaxaca otra parte. Pero conocí otros lugares donde tuve la oportunidad de trabajar en algunos negocios similares a los que tenía mi hermano Tomás, que fue el que inició que creó este sueño. A mí me tocó ya como concretar, como darle forma, como hacer los cimientos firmes de una empresa, de una verdadera empresa, ¿no? Dejar de pasar de ser de un micronegocio a volverte verdaderamente una empresa con pilares muy sólidos. Entonces, el aprendizaje o lo que yo hice fue salir fuera de Oaxaca, trabajar a lo mejor en empresas del mismo giro en Ciudad de México, donde pues aprendí, ¿no? Qué es lo que hacían, cómo lo hacían, y entonces pues eso fue lo que me hizo regresar en el 2002 más o menos a Oaxaca y que don Tomás me diera la oportunidad de poder dirigir la empresa. Entonces pues yo ya me metí a trabajar en temas de objetivos, visión, filosofía, hacer algo de manuales, ¿no? Para empezar a operar y empezarle a darle como forma a una empresa. Y la verdad que eso fue lo que me hizo entrar a Grupo Tomasín, fue pues empezar a darle forma, a dejar de ser pequeño contribuyente para volverte una SADCB, donde ya tuvieras como temas más sólidos, donde a mí me queda claro, Rafa, que cuando tú inviertes 10 pesos,
pues tu utilidad va a ser También poquito, similar. ¿no? Similar a tu Recíproca a inversión. los 10 pesos. Cuando tú inviertes a lo mejor ya en un local, invertirle arriba de 7, 8 millones de pesos, pues lógicamente que tu rentabilidad pues termina siendo Mayor. mayor. Entonces yo le aposté a eso y le aposté a generar más empleos pagados, con todo el tema de la formalidad, porque para que tú puedas tener una empresa, pues necesitas de muchas personas y esas personas tienen que estar comprometidas con la empresa. ¿Y cómo puedes lograr el compromiso de las personas? Pues es haciéndolas parte de la familia, y cuando tú haces que la gente forme parte de tu familia es pues con toda la seguridad y con todas las cosas y la confianza de que pues las cosas se están haciendo bien y que el tema de la riqueza pues se va a repartir parejo para todos, ¿no? Oye, ¿qué te hizo? Platicabas que estabas en Ciudad de México ya siendo colaboradora en algunas empresas de giro similar. Entonces ya traías un poco en mente el poder llegar a Oaxaca y aplicar ese conocimiento. O sea, ¿qué te llamaba o cómo es que tomaste la decisión de decir voy a estar en estos giros en Ciudad de México o en otros lugares para aprender? Porque sí tengo la intención de regresar a Oaxaca con mi hermano y empezar a aplicarlo. Fíjate que desde que yo llegué a Oaxaca, como tenía yo como 11 años, yo creo. La verdad es que la ardilla siempre me ha caminado, entonces no sé si en primero o en segundo me brinqué un ciclo escolar porque estaba yo como avanzadito y entonces me salí como muy niño todavía de la primaria, en lugar de salir de 12 creo que salí como de 11, un poquito antes. Entonces me vine a la ciudad de Oaxaca, y desde que llegué a la ciudad de Oaxaca, pues las empresas o don Tomás ya tenía uno o dos negocitos, pequeñitos, como se inician o como se han iniciado la mayoría de negocios en Oaxaca, ¿no? Sí. La verdad es que empiezas con algo pequeñito y a base de mucho esfuerzo, pues vas creciendo con muchas limitantes. La verdad es que para tener un negocio y hacerlo crecer, tienes que sacrificar muchas cosas. ¿Cómo cuáles? Pues mira, la verdad es que para poder crecer una empresa, pues a veces no tienes una casa ahí bien hecha, sino son casitas improvisadas donde llegas y te ubicas porque priorizas que tu inversión se vaya a tu negocio, ¿no? Porque quieres crecer, no viajas, no traes carros lujosos, o sea, hay muchísimas carencias para que tu negocio esté bien. Yo de repente veo algunas empresas en Oaxaca que digo, empresas pobres, empresarios ricos. Nosotros éramos al revés, ¿no? Empresarios pobres y empresas con mejor presentación, con mejores cosas. Entonces yo desde que llegué, pues lavaba yo los pisos, lavaba yo los baños en los bares, después me iba yo a la secundaria, regresaba en las tardes a lavar vasos, a cargar refrigeradores. Entonces yo desde que llegué a Oaxaca me metí a los bares, a trabajar, a ayudar, no a trabajar, a ayudar, porque a final de cuentas, pues yo vivía con ellos, yo convivía con ellos, entonces era como parte de ayudar. Entonces fue secundaria, fue bachillerato. En bachillerato ya estudié un bachillerato especializado en contaduría y administración. Entonces ya empecé a hacer formatos del control de cuánto se vendía, cuántas cervezas, cuántas Los famosos copas, arqueos. los arqueos, haciendo pininos de costeos y de cosas En prepa. en prepa. Ok. Entonces, pues ya me fui con una visión que tenía yo que aprender cosas diferentes y traerlas a aplicar a lo que yo ya estaba pues trabajando durante secundaria y preparatoria. Y eso me imagino que te formaba en el sentido de decir, bueno, estoy adquiriendo un conocimiento en la preparatoria y lo estoy aplicando en el mundo real. Así y es. estoy experimentando qué tanto funciona lo que aprendo en el aula a lo que funciona en el campo real. ¿Qué retos tuviste que superar para poder trabajar tan de la mano, hombro a hombro con tu hermano? Pues mira, la verdad es que sí, hay retos cuando hay una empresa familiar donde todo mundo quiere mandar, donde todo mundo quiere meterse a todas las áreas. Pues la verdad es que son empresas que no crecen, porque hay contraórdenes, hay infinidad de complicaciones.
Yo creo que el reto más importante que yo tuve en ese momento para poderle darle forma a la empresa fue hacer entender a todos que teníamos funciones específicas, ¿no? Tú te encargas de ver la cocina, tú ves el tema de servicio, tú ves el tema de esto, yo veo el tema de esto. Cuando tengas un problema con cocina, vete con el responsable de cocina, no te metas con el personal porque entonces vas a dar contraórdenes. Si hay una indicación y tú llegas y das... Esos son los retos cuando tú le quieres dar forma a una empresa de ser familiar a convertirla en una verdadera empresa con temas sólidos, de que pueda operar contigo o sin ti, ¿no? Yo creo que ese es el reto importantísimo de cualquier persona que está constituyendo una empresa, es que pueda funcionar con su presencia o sin su presencia. Cuando tú ya haces como todos los procesos, todos los manuales, donde ya cada quien sepa qué es lo que tiene que hacer. ¿Cuántas personas fue el mayor número de colaboradores que tuvo el grupo? Fíjate que a nosotros nos afectó mucho el tema de la pandemia. La verdad es que para el grupo fue un reto muy importante el tema de la pandemia. Yo creo que antes de pandemia traíamos como cerca de 450 colaboradores en todas las unidades de negocio, porque aparte de las unidades de negocio, pues también me enfoqué mucho a crear mi centro de distribución, que para mí ahí es donde radica como la estrategia de o la utilidad o pérdida más grande que pueda tener cualquier empresa es cuando concentras todo en un lugar donde tú puedas tener el control de las compras, de todo, ¿no? Porque cuando tú creces y ya tienes una, dos, tres, cuatro, cinco, seis unidades de negocio, pues es muy complicado que cada unidad compre sus productos porque entonces tendrías que llevar una serie de controles bárbaros. Entonces, la empresa creció porque le dimos forma desde un centro de distribución, hicimos alguna logística para el tema de distribución, porque eso también me permitió a mí hacer como otros negocios fuera de Oaxaca, ¿no? Porque ya tenías como todo el tema del know-how, toda la estrategia y conocías como todos los procedimientos. Entonces, por eso es que nosotros llegamos a tener como cerca de 450 personas, que colaboradores, compañeros, amigos, familia que nos Eran parte ayudaron. del grupo. Así es. Y un gran tanto fuerte de proveedores. ¿Cómo era tu relación o cómo es la relación con proveedores? Pues mira, la verdad es que la relación con proveedores pues siempre ha sido muy buena con nosotros. Tenemos ahí como cosas muy claras de que, y don Tomás me lo dijo a mí desde siempre, es si tú pides 4 quesos es porque tienes dinero para pagar 4 quesos. O sea, ¿para qué vas a pedir 20 si nada más puedes comprar 4, ¿no? Entonces, pues lo que nosotros hacemos es eso. Nosotros parte de la filosofía del grupo Tomasín son productos de calidad. ¿Y esto qué significa? Que nosotros no refrigeramos como muchas cosas, es prácticamente al día, al día, al día, al día. Tenemos grandes proveedores en Oaxaca que son los que nos abastecen productos lácteos, carnes, abarrotes, y que es un tema de esta rotación para que tu calidad de tus productos siempre sea buena. Porque cuando tú trabajas con personas, tengas manuales, tengas procedimientos, tengas auditores, tengas encargados de áreas, de repente se les barre, son humanos, y empiezas a tener como problemas de productos caducados, de ciertas cosas. Entonces, la forma, si tienes el equipo para hacerlo, pues lo más sano es hacerlo semana, algunos productos semanales, otros diarios, y es como se debe de trabajar, creo yo, un tema de una industria que se dedica al tema de servicios y alimentos, ¿no? Y hemos visto un sinfín de empresas o de negocios de este giro surgir. Sí. Y surgir inclusive con serpentinas, globos y banda, y a muy corto tiempo desaparece. ¿Cuál consideras tú que ha sido el éxito del grupo? Pues mira, la verdad es que yo creo que el éxito de cualquier empresa es las personas. Cuando tú ya hiciste ese know-how, conoces que tiene resultados y haces la selección de las personas correctas, te genero y te puedo asegurar que tienes un éxito garantizado. ¿Cómo Y evitas esa rotación? darle continuidad. Mira, tienes que ser competitivo con salarios y el trato a las personas. ¿Sabes? El reconocimiento a las personas. Cuando
tú como empresa reconoces a la gente que ellos sacrifican también muchas cosas. O sea, de repente hay gente que no se da cuenta que es papá, que es mamá y que necesita dedicarle tiempo también a su familia. Cuando alguien que está empezando a tener retardos, cuando alguien que tiene faltas constantes, tú no tienes la capacidad humana de poderte acercar a ellos y preguntarle qué está pasando, pues yo creo que es ahí donde empieza un gran problema de rotación en la mayoría de las empresas, porque cuando tú te acercas y conoces a las personas y platicas con las personas, pues te das cuenta que a veces están atorados por algo tan mínimo que tú les puedes ayudar a que salgan adelante. Yo creo que en eso radica mucho, Rafa, el tema de que tu empresa tenga una continuidad en lo que estás haciendo diario, ¿no? Y también creo que esa continuidad, estarás de acuerdo, Onésimo, que conlleva no solamente una responsabilidad, tú lo dijiste, también conlleva sacrificios. ¿Qué has tenido que sacrificar tú para poder lograr que Grupo Gastronómico Tomasín esté hoy en día como líder en esta industria? Pues mira, la verdad es que creo que la primera que se sacrifica siempre es la familia. El meterse a trabajar en un tema de bebidas y alimentos, la verdad es que es muy absorbente, Rafa. Llegas temprano y te vas muy tarde. Entonces, yo creo que algo que sacrifiqué, pues es mi familia y a lo mejor también algunas cosas personales. A mí me encanta viajar, Rafa. Yo creo que es una de las cosas que más disfruto y a lo mejor en los primeros 20 años, 15 años de que tuve la oportunidad de dirigir a la empresa, pues la verdad es que no salí, Rafa, ¿no? Era trabajar, 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 trabajar y trabajar, porque un negocio al que Grupo Tomasín se dedica, pues la verdad es un negocio que te requiere de mucho tiempo, y tiempo de valor, Rafa. No es irte a sentar y estar ahí desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la mañana, no, es tiempo de calidad donde puedes estar detectando qué errores tenemos, qué puedo hacer para corregir, es eso, Rafa. Un sinfín. Oye, otra de tus pasiones que tienes también, sin duda, es la política. Sí, platícanos un poco porque, pues, los que te conocemos te hemos visto también muy participativo dentro del sector político. ¿Por qué estar dentro del sector político? ¿Qué disfrutas de la política? Fíjate que yo estoy convencido, Rafa, que todo lo que hace la sociedad tiene que ver con democracia, tiene que ver con política. Son relaciones, te da la oportunidad de poder ayudar a otras personas. Y fíjate que yo he escuchado a muchas personas diciendo que la política es para los políticos y las empresas para los empresarios y que cada quien tiene que hacer sus cosas. Y sí es cierto, coincido. Si así funcionara nuestra sociedad, nuestro sistema de los doctores a los hospitales, estos a hacer lo que cada quien nos corresponde, tendríamos un país maravilloso. Pero tenemos un régimen en todo el mundo. Hay gente que administra un país, que administra un estado, que administra un municipio, y creo que tenemos que participar. Y la participación no es nada más salir a votar, es participar activamente en temas políticos. ¿Por qué? Porque es ahí donde se toman muchas decisiones que terminan o beneficiando o afectando a toda la cadena económica de un país, a todos los ciudadanos de un municipio, de un estado o de un país. Por eso es importante, creo yo, que la participación ciudadana en política se tiene que dar sí o sí, más allá del tema del voto. Entonces, a mí me gusta la política. De verdad que hay cosas que disfruto. El tema de dirigir al grupo lo disfruté muchísimo. ¿Qué tiempo estuviste ahí? Pues, sigo haciendo 2 o 3 cositas, pero en pandemia pues aprendí algunas cosas. Pero retomando el tema de la política, creo que te permite ayudar a más personas, te permite hacer como cosas diferentes que estamos acostumbrados a hacer en el tema de los negocios.
Y a final de cuentas, pues también juega un papel importante el tema de hacer política, porque también llevas ciertas cosas que te pueden beneficiar en lo que tú te dedicas. ¿Y quieres seguir estando activo dentro del sector político? Sí, 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 yo creo que ¿O sí. hiciste una pausa? No, 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 nunca he hecho una pausa. La verdad es que Grupo Tomasín hace como muchos temas social, Onésimo también hace como mucho tema social, el despacho en el que estoy iniciando también hacemos mucho trabajo social, porque tenemos que ser agradecidos de lo mucho o lo poco que podamos tener. Hay que aprender a soltar un poquito, porque eso te hace también de alguna otra forma ser más humano dentro de una sociedad en la cual nosotros siempre estamos participando. Oye, mi querido Onésimo, mencionaste que en pandemia, pues creo que toda la humanidad nos hicieron aprender un poco a la mala. Te dejó mucho conocimiento, muchas preguntas, creo que te cuestionaste muchas cosas y eso creo que te orilló ahora a un emprendimiento. Un emprendimiento, me gustaría que más platicaras por qué tomas la decisión de este emprendimiento, la importancia de tener un emprendimiento y no solo uno, ¿no? Creo que ese es un tema natural y creo que seguramente estos datos o estos indicadores a nivel mundial sobre el tema financiero, pues te hicieron por ahí encontrar algo en el cual dijiste, voy a emprender. Platícanos un poco de este proyecto que estás iniciando. Pues fíjate que cuando viene el tema de la pandemia, la verdad es que creo que todos los que nos dedicamos al tema de restaurantes, nos dimos cuenta que no, que los resultados que veíamos eran como muy ficticios, porque cuando tú tienes una operación diaria, pues tienes movimientos y tu tema de entradas y salidas es así, 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 así. Pero cuando de repente te paran y empiezas a pagar proveedores, empiezas eso, te empiezas a dar cuenta que realmente, pues la rentabilidad que tú pensabas que tenías, pues no era esa, ¿no? Entonces, la verdad que a mí me enseñó muchísimo. Yo creo que hubo una etapa donde me deprimí demasiado. Eh, la verdad es que me gusta mucho el tema del coaching, entonces eso me ha permitido como conocer diferentes sectores y de ahí fue que me surgió la inquietud, la invitación de algunos amigos para que formáramos e hiciéramos un despacho fiscal financiero. ¿Eso hace qué tiempo? Que, mira, la verdad es que ya tengo rato trabajando desde antes de la pandemia, pero después de la pandemia me metí como un poquito más, ¿no? Ya de manera más Porque, formal, dedicándole sí, más sí, tiempo. sí, 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 Ok. porque si tú tienes como se dice Los huevos en una sola coloquial, canasta, claro. está Es complicadísimo, ¿no? complicado. Porque cuando tienes un problema serio aquí, pues no hay otro tema para dónde moverse. Entonces yo aprendí eso, entonces he estado iniciando como varios proyectos, pero uno es el del despacho de consultoría que ya tengo ahí como 2 o 3 años que hemos ido evolucionando y creciendo bien. La verdad es que cuando tú eres inquieto y te gusta ver cosas diferentes y que va también de la mano con lo que siempre he hecho, ¿no? Porque a final de cuentas, dirigir una empresa no es nada más ponerte a lavar vasos, limpiar una mesa, meterte a la cocina, no. Son números, Punto. son números. Esa es tu fortaleza o fuerte o débil, ¿no? Pero los números son los que te dicen y los indicadores son los que te dicen más. Entonces siempre me ha gustado el tema financiero, siempre me ha gustado el tema fiscal. La verdad es que sí tenemos o en la empresa sí teníamos como despachos, pero lógicamente que yo era el que decía, vamos por aquí, vamos por allá. Entonces la verdad que se me ha facilitado muchísimo este tema de iniciar el tema financiero fiscal con unos compañeros y estamos en un crecimiento muy bien. Creo que el tema que México inició en el 2010, más o menos, el tema de la facturación electrónica, yo creo que ya el despacho se ha especializado mucho y entonces la verdad es que ahorita estamos en un crecimiento fuera de México. Fuera de México, la verdad es que traemos ahí grandes sueños, Sí. ¿no? Hablando de sueños. Grandes sueños, todos soñamos, ¿no? De repente ahí tenemos un director que es un amigo
que dice, quien no comparta mis sueños, Ajá. pues como que no tiene nada que hacer aquí, ¿no? Y creo que eso es importante. Todos tenemos que tener sueños, ¿no? Y de repente hay gente que no tiene sueños, pues la verdad es que qué hueva, Rafa. Pero en una empresa los sueños tienen que estar alineados. Claro, Si no, no hay manera. no hay manera. O sea, todos tenemos que soñar, ¿no? Y si ya te metiste a un tema financiero, pues debes de soñar en temas financieros. Si te metes en un tema financiero y sigues soñando en otra cosa, pues la verdad es que estás desalineado completamente. Entonces, es compartir sueños. ¿Cómo le haces para poder tener esta dualidad hoy de formar parte de, todavía del consejo del grupo Tomasín, emprender este proyecto? También eres esposo, también eres padre de familia, tus hijos pues ya empiezan a tomar decisiones sobre sus escuelas, sobre sus futuros. ¿Cómo le haces para lidiar con tantas cosas? Pues mira, la verdad es que ya la tecnología está tan avanzada que hay cosas que las puedes hacer vía Zoom, no tienes que estar ahí presencial. Hay ciertos temas de mi nuevo emprendimiento que te permite hacerlo como vía Zoom, como digitalizar muchísimas cosas. Yo creo que eso es lo que me permite estar un poco más de tiempo con mi familia, porque yo creo que de hace 2 años y medio para acá, un poquito más, un poquito menos, he dedicadole mucho más tiempo a mi esposa, mucho más tiempo a mis hijos. Me he permitido viajar, que creo que es una de mis grandes pasiones, porque cuando tú viajas, tú conoces cosas diferentes Te abre la y mente. te abre la mente. No, la verdad es que te abre la mente a ver un nicho de oportunidad. Si te andas metido en el tema financiero y ves algo por ahí, pues dices, a ver cómo funciona, ¿no? Y vas aprendiendo y la verdad es que también te va relacionando con más personas y te van generando más sueños. Yo soy un soñador, Rafa. La verdad es que te lo juro que hay días que no me agarra el sueño porque estoy pensando cosas y no sé, a las 3 4 de la mañana me despierta el sueño porque ya estoy soñando lo que estaba yo imaginándome. Y eso, la verdad que mientras yo siga soñando, mientras siga haciendo cosas, yo creo que yo voy a seguir vivo. Y la verdad es que esta dualidad, pues sí tengo algunas reuniones semanales cuando estoy en Oaxaca, pues sí, me reúno, que sea una vez a la semana, con la gente que opera Grupo Tomasín, para ver yo en qué puedo ayudar o me buscan si traen algún tema. O sea, a final de cuentas, creo que me permite hacer un poquito de coaching con ellos, porque entonces también estoy haciendo como escuela, ¿no? A mí me da mucho gusto cuando alguien se sale e inicia un sueño igual como el que tenemos, ¿no? En el mismo despacho, cuando alguien se va y dice, ahora voy a iniciar yo lo mismo, ya contagiaste algo, Rafa. Y eso es maravilloso. Entonces, la verdad es que esto de la tecnología me permite como estar en todos lados, ¿no? Y a lo mejor, y en ningún lado al mismo Al mismo tiempo, ¿no? tiempo, ¿qué conversaciones tiene Onésimo con sus hijos? Pues mira, la verdad es que yo platico cosas como eso. Yo la verdad los inspiro mucho a soñar. A mí me ha funcionado muy bien. Soñar, prepararse, Rafa. Antes te decían que si estudiabas una carrera era suficiente. Después me di cuenta que no es cierto. Después te decían que si aprendías nada más inglés y español, ya podías tener un futuro mucho más próspero. Ahora me doy cuenta que tampoco es suficiente. Yo le digo a mis hijos, es el español, el inglés que ya traes en la escuela como ya un tema bilingüe. Ahora, pues vete a estudiar japonés, aprende alemán, aprende italiano, porque yo creo que en este tiempo, y la verdad, Rafa, yo no sé si has revisado, pero cuando tú revisas clase alta, clase media y clase baja, porque así está este tema, yo creo que la clase media está desapareciendo, Rafa. Con inteligencia artificial, quien no se haya dado cuenta que la inteligencia artificial va a sustituir a la clase media, ahora ya las grandes corporativos están contratando a pura gente Mucho más especializada. mucho más especializada, con unos sueldos de ensueño, pero está
inteligencia artificial está sustituyendo a la clase media. ¿Tú crees que la inteligencia artificial pueda sustituir en algún momento al ser humano? Yo creo que en ciertas funciones sí, Rafa. Cuando se creó la clase media, creo que fue después de la Segunda Guerra Mundial, como un tema de darle orden a esta sociedad, fue como para que son los que puedan viajar, los que pueden ir al cine, los que puedan disfrutar. Pero con el tema de inteligencia artificial, creo que la clase media está empezando a ser sustituida. No se han metido con la clase baja porque no alcanza el dinero, sería muy caro como sustituir todo esto, pero sí la clase media, Rafa, está empezando a ser sustituida por la inteligencia artificial. Si tú platicas con ciertas áreas, ya tienen algún programa o un software de inteligencia artificial, que lo que está haciendo esta gente está enseñándole qué es lo que ellos hacen, para que en un tiempo no muy largo pueda ser sustituible. Entonces, yo creo que a mis hijos yo les hablo de estas cosas, les hablo de los sueños, les hablo de poder ayudar a las demás personas. Rafa, nosotros tratamos de hacer también como familia un poquito de trabajo social con ellos, para que ellos sientan y viven las necesidades que hay en ciertos lugares donde nosotros tenemos la oportunidad de poner algo, Rafa, de hacer ahí una diferencia entre muchas personas. Oye, Onésimo, para ir cerrando esta entrevista, nos pasaríamos horas y horas hablando de tantas cosas que te ha tocado vivir. Me gustaría que le dieras alguna recomendación. Seguramente nos están viendo personas que traen un emprendimiento, que seguramente se sienten un poco frenados, seguramente no ven el cómo salir adelante con su emprendimiento. ¿Qué recomendación les daría Onésimo Bravo a esas personas que sienten que están detenidas y que no avanzan en su emprendimiento? Fíjate que a mí me tocó vivir una etapa donde tenías que hacer todo. Ahora con el tema de la tecnología, ya puedes hacer muchísimas cosas, Rafa. O sea, puedes apoyarte para hacer tus manuales, para hacer tu visión. Mira, los emprendimientos siempre tienen que tener un principio y un fin, pero también tienen que ver, aquí estoy y a dónde quiero llegar. Cuando yo siempre le llamo a dónde quiero llegar, es un sueño, Rafa. O sea, ¿cuál es tu sueño de este emprendimiento? Pues es tener esto. Pues hay que trabajar, hay que darle forma, manuales, procesos, tener visión, objetivos, filosofía, cosas para que si tienen un colaborador, 2, 3 colaboradores, vayan en esa misma sintonía y no uno esté jalando para allá y el otro esté jalando para acá. Todos tienen que jalar para ese mismo objetivo y que sepan que a final de cuentas, ¿cuál es el objetivo final? ¿Tener gentes felices? Pues es ahí, ¿no? Yo creo que es trabajar en eso y nunca dejar de soñar. Y nunca se deben de trazar una sola ruta, Rafa. Es 1, 2, 3, 4, 5, si topo aquí, me voy por acá, pero sin perder el objetivo que tienes, ¿no? El sueño. Entonces, yo creo que con toda la tecnología que tenemos, la paciencia, y no claudicar, Rafa. La verdad es que cuando tenemos sueños, Hay que pagar el precio. se paga el precio, Rafa. ¿Con qué te gustaría despedir esa entrevista? Pues, la verdad, primero, agradecerte, Rafa. Me siento honrado el que esté yo aquí sentado frente a ti. Creo que eres un ejemplo para muchos a lo que tú te dedicas, Rafa. La verdad es que son muy pocas empresas. Si tú volteas a donde empezó Rafa, ¿cuántas empresas había de lo que tú te dedicas a hacer? Desaparecieron ya. Si no todas, casi todas, ¿no? Pero la verdad es que sí, ha sido alguien que tiene sueños y que esta mejora continua, este cambio, este tema, yo creo que mientras tú te sigas preparando en lo que te gusta hacer, tienes muchos años, muchos días, mucho que hacer para adelante, Rafa. Todos, espero más tarde que temprano, vamos a trascender en este mundo terrenal. Cuando tú no estés en este plano terrenal, ¿cómo te gustaría ser recordado? La verdad es que me gustaría ser recordado como un loco emprendedor, ¿no? La verdad es que, Rafa, si
platicáramos todas las cosas que he iniciado y que a veces no las termino y porque no dieron y he hecho muchas cosas. Yo creo que así quiero que me recuerden como alguien inquieto que le gustaba siempre estar haciendo cosas diferentes, ¿no? Como un loco emprendedor, como un loco soñador de lo que hace el día de hoy. Y la verdad es que disfruto mucho lo que hago, Rafa. Yo creo que esa es una de las grandes cosas que debía de tener el ser humano, aprender a disfrutar lo que está haciendo. Hay cosas que tú quisieras hacer, pero que en un hecho de realidad a veces no es inalcanzable o te va a costar mucho y a veces te la pasas diciendo, cuando yo tenga esto voy a ser feliz. Y la verdad eso no es cierto, Rafa. Cuando tú lo tienes, quieres más, quieres otras cosas y entonces yo creo que hay que aprender a ser feliz, Rafa. Hay que ser feliz. Y cuando tú vives en un tema de locura, de emprendimiento, haciendo cosas diferentes que te gusta hacer, eres feliz y estás viviendo el hoy y el presente. Lo que pasó hace una hora forma parte del pasado y lo que viene para mañana es imaginario. Entonces hoy te puedo agradecer el estar contigo porque estoy disfrutando esta charla de amigos y soy feliz. Te agradezco también. Sin duda, un honor para nosotros tenerte aquí, mi querido Onésimo. Y pues bueno, pues para ti que llegaste hasta aquí, no dudes en dejar tus preguntas, por supuesto. Mira que Onésimo tiene mucho que compartir en el tema de emprendimientos, como ya lo escuchaste. Recuerda, mi nombre es Rafael Sí, nosotros somos Fusión Empresarial y nuestro propósito es generar contenido de valor para el sector empresarial y emprendedor de México. Nos vemos a la próxima, bye.